Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda sesión síncrona del módulo 14, el universo natural, unidad 1, materia y energía, semana 2. Los objetivos de esta nuestra segunda sesión síncrona son aclarar dudas con respecto a las actividades integradoras, foro de clase y debate, sugerencias y ejemplos para resolver tus actividades integradoras, preguntas y respuestas. Comencemos con la actividad integradora del Big Bang a la tabla periódica. Realizarás nuevamente un infográfico, ahora de la tabla periódica. Tu infográfico deberá comenzar con un texto introductorio en el que plasmes la importancia de la tabla periódica y dos ejemplos del uso que se le puede dar, de preferencia en la vida diaria. Enseguida darás respuesta a conceptos como organización de la tabla en grupos o familias y periodos, propiedades periódicas, electronegatividad, energía de ionización, radioatómico, afinidad electrónica, etc. Elementos y símbolos. Propiedades de los elementos, número atómico, peso atómico, valencia, punto de ebullición, etc. ¿Qué hacer? Busca la información e imágenes representativas. En este caso, yo ya busqué una imagen representativa de cómo está organizada la tabla periódica, por grupos, por familias, por bloques. Una imagen representativa de las propiedades periódicas. Aquí están las propiedades: afinidad electrónica, electronegatividad, radioatómico, y cómo se comportan a lo largo de la tabla periódica. Los símbolos, número atómico, peso atómico. Con esta información y con tus imágenes representativas vas a construir tu infográfico. Nuevamente te comparto un ejemplo del infográfico que yo hice. Aquí tengo, si observas, es poco texto, más imágenes representativas. Mi infográfico tiene color de fondo. Y nuevamente recordamos que un infográfico se debe de ver en un solo plano, o sea, en una sola hoja. Y un infográfico comunica la información de manera creativa y usando más imágenes. Nuevamente, la actividad nos comparte algunos links de programas donde puedes hacer tu infográfico, por ejemplo, en PictoChat. Solo recuerda que si usas alguno de estos programas, tienes que guardar tu infográfico en PDF y subirlo a la plataforma en PDF, porque si lo subes como imagen, como JPG, la imagen se ve muy chiquita y yo no puedo leer los textos. Aun cuando utilice el Zoom, de todas maneras los textos se distorsionan y no los puedo leer, entonces pues no puedo evaluar tu actividad. Por eso es importante
que lo guardes en formato PDF. Si se te complica usar algunos de estos programas para hacer infográficos, desde la actividad pasada de la infografía del átomo, te recomendé que lo puedes hacer en PowerPoint. Pero si lo haces en PowerPoint, tiene que ser en una sola diapositiva, porque si lo haces en varias diapositivas, entonces ya no es un infográfico, es una presentación de PowerPoint y eso no es lo que nos está pidiendo la actividad. Entonces, lo que puedes hacer es cambiar el tamaño de la diapositiva para que se haga más grande y así puedas poner toda tu información y utilices tu creatividad. Ponle color de fondo a la diapositiva, pon los textos en recuadros o en rectangulitos, acomoda tus imágenes de tal manera que nos quede como un infográfico. Pasemos a la actividad integradora, calcular en moles. En esta actividad entregarás la solución a dos problemas de concentración molar. Es importante que incluyas todos los pasos para obtener la respuesta correcta. ¿Qué hacer? Copia el enunciado del problema. Incluye los datos, pesos atómicos de los elementos usados, la fórmula química del compuesto usado, la fórmula de molaridad, despeje si usas, sustitución de datos, resultado con sus unidades y finalmente qué significado tiene el resultado que obtuviste. Te comparto el ejemplo de cómo puede quedar tu hoja de tu actividad. Problema de molaridad. Aquí copié el enunciado del primer problema. Anotas los subtítulos de los datos. El peso molecular, en este caso del primer problema, es del cloruro de sodio. Para sacar el peso molecular, ocupas los pesos de los átomos de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Aquí es importante que redondees los pesos atómicos de los átomos. De hecho, esta instrucción viene en la actividad, que redondees los pesos atómicos. Recuerda que para redondear, de punto 5, punto 6, punto 7, tú redondeas al entero inmediato superior. Por ejemplo, si el peso molecular es de 25.6, entonces el peso que tú vas a poner es de, dijimos 25.6, entonces va a ser 26. Si el peso molecular es de 14.2, por ejemplo, 14.2002, entonces como tenemos 14.2, de punto 4, punto 3, punto 2, se queda el mismo número entero sin decimales, entonces nos quedaría 14. Y así sucesivamente dependiendo del peso atómico que tú tengas. Anotas tus resultados y explica brevemente tu respuesta. Aquí en esta segunda actividad integradora es sencilla, únicamente sí te sugiero que lo vayas haciendo paso a paso y de esta manera se va a facilitar muchísimo la resolución de tu ejercicio. Una vez que terminaste tu segunda actividad, los ejercicios de molaridad, entonces puedes participar en el foro de debate, ya que en el foro de debate
vas a compartir tu experiencia al resolver los ejercicios. ¿Qué elementos te ayudaron a resolver los ejercicios? ¿Cuál ejercicio fue más fácil y por qué? Y en el foro pues vamos dando consejos, tips y sugerencias para resolver los ejercicios. Entonces aquí es importante que nuestra participación al foro de debate la hagamos una vez que ya realizamos nuestra actividad integradora de calcular en moles. Pasemos al foro de clase Energía, Humanidad y Ambiente, ahora con las preguntas detonantes. ¿Qué otros tipos de energía se generan en México y en qué entidades? Comenta una ventaja y una desventaja de al menos 2 energías renovables. Para este foro es indispensable que consultes la página del INERE. Ahí nos dan el link, nos lo dan directamente en las instrucciones de la actividad. Para el punto de la pregunta detonante que nos dice qué otros tipos de energía se generan en México y en qué entidades, te invito a que hagamos el foro más dinámico y más significativo para nosotros, para cada uno de nosotros, consultando los tipos de energía que se generan en cada uno de nuestros estados, y de esta manera pues el foro va a ser enriquecedor porque habemos alumnos pues de diferentes estados, y de esta manera vamos a conocer qué se está haciendo en los diferentes estados de nuestra república para producir la energía que ocupamos. Y este dato lo puedes sacar directamente de la página del INERE. Yo te invito a que visites la página, está muy interesante, trae información complementaria sobre la energía, de verdad, sumamente interesante, y ahí nos dan los datos de cada uno de los estados. Entonces, visítala, navega por la página, la verdad te va a encantar. A mí en lo personal me encanta esta página, y cada de que la consulto aprendo cosas nuevas. Mira, yo por ejemplo ya consulté las de mi estado. Te comparto las de mi estado, de hecho te lo compartí ahí en el foro. Mi estado es Guanajuato. Y entonces, pues aquí en la página del INERE me dijo que en cuanto a energía proveniente de biomasa, pues se genera muy poquito, nada más un, gigawatts por hora. La eólica no genera, la geotérmica tampoco se genera, la hidráulica solo 4, oceánica no generamos, y solar no generamos. Además, te comparto mi opinión con respecto a mi estado. Una vez que estuve navegando por la página del INERE, en mi opinión, el gobierno de mi estado está haciendo muy poco por generar energías limpias. Es cierto que no tenemos acceso a la producción de energía eólica, geotérmica y oceánica por condiciones geográficas propias del estado. Sin embargo, podría fácilmente desarrollar infraestructura para generar energía proveniente del sol y de la biomasa. Entonces ahí tenemos una gran área de oportunidad. Entonces, de esa manera, si tú nos compartes la de tu estado, entonces estamos enriqueciendo el foro, y sobre todo, pues estás enriqueciendo tu aprendizaje, estás adquiriendo aprendizaje significativo, que es lo más importante. Entonces, anímate y navega por la página del INERE, aparte de que pues nos dan la instrucción en las instrucciones del foro. Si atiendes a estas instrucciones, asegurarás una calificación satisfactoria.
Despido la parte académica de esta semana con la frase del señor Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta frase en lo particular pues a mí me gusta mucho, y más ahora en esta semana que nuevamente nos piden un infográfico. Entonces pues nos debe de quedar mejor que el de la semana pasada, el infográfico del átomo. Hay varios alumnos que entregaron presentaciones de PowerPoint o documentos de Word como infográfico. Pues este no es infográfico, entonces pues tenemos que aprender a hacer nuestro infográfico y cada día hacer mejor nuestras actividades y, ¿por qué no?, aprender herramientas nuevas. Pasamos a la parte de las preguntas. Emma, Jaime, ¿tenemos alguna pregunta? Emma dice, la segunda actividad la puedo enviar en Word. La de Emma, la de los problemas. Sí, los problemas lo haces en Word. Jaime, ¿tenemos alguna actividad? Alguna duda. Las actividades de esta semana son un poquito menos laboriosas. ¿Alguna otra duda, Emma? Emma, sí, la de los problemas, no escuché la respuesta. Sí, sí, Emma, que sí la puedes hacer en una hoja de Word. Vamos a escribirlo aquí, Emma, en una hoja de Word, en un documento de Word. Puedes hacer la actividad de calcular en moles. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengamos? Jaime, ahora no hemos participado. De acuerdo, hacia el envío. Sí, Emma, en un documento de Word está bien tu actividad. Nada más ahí, Jaime, tiene que ser en una sola hoja. ¿Cuál, Jaime? ¿La actividad 2, la de calcular en moles? Sí. No, pues ahí, si tienes, acuérdate que son 2 ejercicios. Luego, si hacen una letra muy grandota, pues ocupan 2 hojas. Ahí sí no, ahí no es que tenga que ser una hoja, Jaime, ahí. Si los 2 ejercicios te caben en una hoja, poniendo todo el procedimiento y que no te quede amontonado, bueno, pues adelante en una sola hoja. Si no, podemos utilizar 2 hojas en nuestro documento de Word. Ahí cuiden que no les quede todo amontonado. Cuiden su presentación. La cuestión es que yo la hice en 5. Pues no, pues me imagino que a lo mejor hiciste la letra muy, muy grande, Jaime, pero no, o sea, no es, vamos, esto no es así como que un requisito así súper estricto.
con que estén tus dos problemas y que cada uno de ellos tenga todo su procedimiento, está bien. Emma, yo la hice en una hoja en 2 columnas. Ok, Emma, nada más lo que les mencionaba ahorita, que no esté amontonado. Que tenga una presentación limpia, ordenada. Ok, Jaime. Si no te preocupes, Jaime. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengamos? Como les mencionaba, esta semana está un poquito más ligerita. Las actividades no son tan laboriosas. Si ya no hay dudas, chicos, les agradezco el que me hayan acompañado en esta nuestra segunda sesión síncrona. Nuevamente les recuerdo que si detectan alguna área de oportunidad en alguna de sus actividades y ya la subieron, completa, corrige y vuelve a subir, no hay ningún problema. Si yo ya te revisé y tienes alguna área de oportunidad, puedes volver a enviar tu actividad mientras esté abierta la plataforma. Nuevamente, si tienes alguna duda, con todo gusto en el foro de Aprendiendo Ciencias o a través de la mensajería, con gusto atiendo tus dudas. Me despido, que pases una excelente tarde.